Muy buenas noches a todos. Un gusto saludarlos nuevamente. Le dicen buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Vamos a continuar con el avance y contenido que hemos ido desarrollando la semana pasada, por favor. Siempre a modo de hacer una recapitulación. No olviden que hemos ido hablando acerca de la forma, manera o la manera correcta de poder hacer una estructuración de procesos y de procedimientos adecuados para que nuestro capital humano se pueda desarrollar de una manera apropiada. No olvidemos que dentro de la estructura tenemos nosotros inicialmente el concepto de poder visualizar lo que es la visión y la misión general de la actividad económica que nosotros tenemos. Hago constante hincapié en este detalle porque ese es el centro o ese es el eje que va a terminar de marcar o enmarcar los alcances que vamos a tener en cuanto a logros objetivos en todas las facetas, administrativas, financieras, de gestión, comerciales, por supuesto, la parte de administración del capital humano, en absolutamente todos los sentidos vienen enmarcados y alineados a lo que realmente estamos buscando y consiguiendo hacer en este momento. Reitero en ese sentido, una vez que nosotros tenemos conceptualizado lo que hacemos y hacia dónde estamos buscando ir, inmediatamente corresponde la generación de lo que se denomina el mapa de procesos. Siempre con el afán de poder conseguir la participación de ustedes. Por ejemplo, se me ocurre preguntar, Nelly Solís, por favor, si puedes activar tu audio, Nelly. ¿Qué es un mapa de procesos o cómo lo estás entendiendo, Nelly, por favor? Nelly, ¿estás, por favor? Ya ha desaparecido Nelly. Nelly Solís, por favor. Hola, hola, Nelly, ¿te encuentras? Bueno, a ver, mientras tanto, ¿dónde estás? Sí, Lisa. Nelly, Buenas buenas noches. noches. ¿Cómo estás, Nelly? Nelly, te hacía la pregunta dentro del tema de recapitulación que estamos intentando abordar. Nuevamente hago y reitero la pregunta. ¿Qué entiendes por un mapa de procesos? ¿Qué es un mapa de procesos para ti? Mm, Bueno, sería como un diagrama. ¿Un diagrama de qué? O sea, pero ¿qué es lo que permite generar? ¿Qué es lo que permite hacer un mapa de procesos? Un diagrama de flujo, según lo que yo sé. Un diagrama de flujo. Mm, A ver, tal vez alguien que quiera hacer también o intervenir respecto al concepto de lo que sería un mapa de procesos. Johnny Céspedes, tal vez, por favor. ¿Quién tienes por un mapa de procesos, Johnny? En sus palabras, por si acaso. Perdón, licenciado, Dígame, perdón, no lo escuché. Johnny, ¿qué entiendes por un mapa de procesos? ¿Por un mapa de procesos? Sí, correcto. Tiene un inicio y un final. Bueno, porque van por una pregunta o bueno, prácticamente donde se tienen las empresas. No sé si está, donde se da un inicio y obviamente si hay una pregunta o una duda se va ejecutando los procesos hasta llegar a un fin. Tal vez saber una última. Álvaro Cruz, por favor, si tuvieras el concepto de lo que es un mapa de procesos. Licenciado, buenas noches. Bueno, lo que yo tengo entendido es, tal vez se podría decir que es un conjunto de actividades que se relaciona, digamos, que están representadas de manera gráfica, se puede decir, en una imagen. A ver, hay diferencia, ojo, entre un mapa de procesos, entre un flujograma, que es lo que su compañera Nelly había planteado, y por supuesto entre un organigrama. Hay diferencias conceptuales muy importantes. Un mapa de procesos, como su nombre indica,
es un mapeo de las actividades o de los grupos de trabajo fundamentales que se deben de tener en una estructura económica o una actividad económica. Actividades, un grupo de actividades o de ejes o de elementos importantes que deben de ir funcionando dentro de una estructura. Por ejemplo, siempre recapitulando, ustedes saben que sin importar a esta altura, sin importar el tipo de rubro al cual nos dediquemos, por lo menos vamos a tener algunos procesos que son comunes. ¿Cuáles son los procesos que van a existir de manera común? Indistinto sea el rubro al cual nos vayamos a dedicar. ¿Cuál es un proceso común? Proceso de compras podría ser, licenciado. Un proceso de compras, un proceso de producción, Producción, proceso de comercial, ventas, Almacenamiento puede ser, dicen. sí, ahora lo vamos a entender. O sea, almacenamiento, compras, ventas, almacén, tal vez. Ustedes saben la parte administrativa, podríamos hablar del proceso de recursos humanos, podríamos hablar del proceso de logística. Todos ellos, de manera referencial, se van presentando en cada una de las actividades o rubros que nosotros vamos generando, indistinto sea el tipo de rubro. Pero ese mapa, ese proceso en particular que nosotros definimos, ustedes saben bien que luego se va subdividiendo. ¿En qué dijimos la anterior semana? ¿Qué hemos dicho? Una vez que yo tengo un proceso en particular, por ejemplo, hablemos del proceso de producción. Una vez que yo tengo el proceso de producción y entiendo realmente el fin de ese proceso, que puede ser, por ejemplo, valga la redundancia, producir o permitir que un producto salga siempre de buena calidad, les dije que se va definiendo en un nivel inferior, ¿no es cierto? En un nivel inferior, las actividades principales representadas por, entre comillas, les puse incluso por jefatura. ¿Se acuerdan que hicimos la semana pasada? Esas jefaturas van siendo o van marcando las principales actividades que el proceso debe de cumplir. Vamos a hablar, el otro día no me acuerdo de qué proceso hemos hablado, pero hoy día vamos a hablar de otro tipo de proceso, que sea de otro tipo de rubro. Tal vez el rubro, vámonos a algo más común tal vez, a ver, ustedes saben que existen millones, aquí muchísimos restaurantes, muchísimas pollerías. En una pollería, por ejemplo, ¿se puede estructurar procesos o no? Sí, licenciado, sea grande o pequeña la empresa, siempre va a existir esa palabra, procesos, porque o sea, son cosas que deben de cumplirse para llevar a un objetivo, ¿no? Dicen, por ejemplo, en una pollería, el proceso de compra de pollos, de compra de otros insumos, ahí también interviene el de recursos humanos. Correcto, está muy bien, estoy de acuerdo contigo, Giovanna, en cualquier tipo de rubro, sin importar niveles, sus niveles sus niveles de crecimiento en particular, siempre va a existir procesos. Vámonos dentro de una pollería, por ejemplo, netamente al proceso de producción. Creo que todos nos podríamos imaginar, por lo menos de manera muy superficial, cómo sería estructurado un proceso de producción. En un proceso de producción, ¿qué actividades, qué elementos fundamentales creen que debería tener el proceso para subdividirlo en áreas de trabajo? Entre comillas, jefaturas de trabajo. ¿Qué proceso, qué jefaturas ustedes conocerían dentro de un proceso de producción en una pollería? Por ejemplo, se me ocurre, podría haber jefatura, digamos, solamente por decir algo, porque estoy queriendo definir cargos, ahora estoy queriendo definir puestos. Podría existir una jefatura que podría ser la jefatura de cocina. ¿Está bien o no? ¿Cuál sería el objetivo de esa jefatura de cocina? ¿Cuál sería el objetivo de esa jefatura de cocina? De preparar lo que se va a vender, de preparar los alimentos. No, en realidad la jefatura de cocina estaría más que todo direccionada, se me ocurre desde un punto de vista personal, a la cocción en particular de los alimentos. Mi jefatura de cocina, no se olviden que lo estoy queriendo aterrizar en lo que se llama un organigrama, estaría compuesto ¿por qué? Por un cocinero. ¿Me captan? ¿Y cuál sería el objetivo del cocinero? Agarrar
y fritar el pollo, fritar la papa y fritar los elementos adicionales que son complementos del plato. ¿Están de acuerdo conmigo hasta aquí? El proceso de producción estaría compuesto por una primera jefatura denominada jefatura de cocina. Esa jefatura de cocina tendría bajo su cargo un primer puesto en particular que sería el cocinero. Y ese cocinero, ¿qué función tendría? Como su nombre indica, tendría que someter el producto a un proceso de cocción. Agarrar el pollo y fritarlo, agarrar la papa y fritarla, agarrar qué sé yo, si existe platanito, los platanitos y fritarlos. ¿Están de acuerdo conmigo en esa primera parte? ¿Todos entendemos la lógica de cómo estamos armando el pequeño organigrama de producción? Sí, Lisa. Una vez que tenemos la jefatura, entre comillas, le estoy solamente por poner un nombre, la jefatura de cocina que tiene a su cargo un cocinero, nos damos cuenta que el cocinero puede hacer la actividad de cocción. Pero la jefatura de cocina no solo es cocinar, por si acaso. Una vez que cocino, ¿qué debo hacer aparte de cocinar? Tengo el pollo listo, luego ¿qué tengo que hacer? Servir. Servir, correcto, empaquetar, servir, si quieres, entre comillas, despachar. Entonces me entenderán, pero una persona puede hacer, y sí, no, depende de los volúmenes. Si son mucho volumen de pedido, pues vas a tener 1, 2, 3, 4, 5 cocineros que solo se dediquen a cocinar. Pero en el concepto, la jefatura de cocina tiene un cocinero. Pero la jefatura de cocina a su cargo no solamente tiene un cocinero, ¿qué más tiene? Un, entre comillas, despachante o servidor, si quieren, con el nombre que le quieran dar. Y este servidor, ¿qué función tiene? Agarrar y servir platos, servir producto. ¿O acaso el servidor se preocupa, este servidor, despachador, se preocupa de cocinar? No, su No. función única sería de despachar. Correcto. Entonces, en el organigrama que estamos queriendo dibujar mentalmente, ojalá me estén captando, lo que estoy diciendo es algo así. Se me está ocurriendo hacer así. Este es el jefe de cocina. Estoy queriendo hacer algo así. Este es el jefe de cocina. Y por debajo del jefe de cocina vamos a tener aquí un primer cocinero. Y acá tendremos un servidor o un despachante. Voy armando, paulatinamente tengo el proceso definido, voy armando la estructura orgánica que responde al proceso. Pero no solo tengo, por si acaso, no solo tengo cocinero y no solo tengo despachante. ¿Qué más tenemos en un proceso de cocina? Ayudante a Limpieza veces. puede ser. Sí, correcto, pero está muy bien y entiendo eso perfecto, pero puede venir debajo del cocinero ayudante 1, ayudante 2, ayudante 3, para el despachante igual ayudante 1, ayudante 2, ayudante 3, eso se entiende, ¿no es cierto? Puede seguir desmembrándose mucho más el organigrama, pero conceptualmente, ¿qué otro tipo de cargo será necesario según la actividad que vamos a realizar en proceso? Algo de limpieza. Correcto, muy bien. Estoy de acuerdo contigo o con quien ha hablado. Tenemos en cocina un área fundamental que se denomina limpieza. Otra vez quiero que me entiendan, no importa el nombre que le pongan al cargo, ¿me entienden? Lo que quiero que entiendan es cómo estamos armando los cargos en base a las funciones que estamos percibiendo se tienen que realizar en una determinada o en un determinado proceso. Reitero, dentro del proceso de producción en particular, hemos pensado en un primer factor que se puede denominar un jefe de cocina. Es el primero de los muchos que se me ocurre en un momento. El jefe de cocina. Este jefe de cocina tiene a su cargo, tiene bajo su objetivo fundamental, inicialmente trabajar con 3 entes. El primero que es el cocinero, el segundo que es el servidor, el tercero que es el de limpieza. Si quieren, aquí le pueden poner otra vez jefe de cocina, aquí le pueden poner jefe de despacho, aquí le pueden poner jefe de limpieza o quitar el jefe. El título es lo de menos. Lo importante es que se entienda la forma de ir definiendo los elementos relacionados a la parte de actividad. Entonces, en limpieza, por supuesto que es una actividad fundamental. ¿Por qué? Porque en el tema de cocina, la parte de limpieza de maquinaria representa primero un trabajo muy arduo y pesado, y segundo, representa parte de las normativas que se deben ir cumpliendo en el tema de inocuidad. Entonces, está bien, está muy bien.
Pero ¿qué otra actividad también importante existe dentro del proceso de jefatura de cocina en particular? Yo les pregunto, si alguna vez alguno ha agarrado o ha cocinado o ha fritado un pollo, una cosa es agarrar el pollo y fritarlo, pero yo me compro el pollo de Imba, por ejemplo, por dar algo y lo meto directamente al aceite frito, o se hacen cosas previas. No Hay hay, que, correcto, no hay hay que marinar. ya justo Sazonar. ese marinar, ese lo que ustedes quieran ponerle sus recetas, sus cositas y demás, no se denominaría o no correspondería a otra actividad que sería de preparado, porque alguien o algo o en algún momento se tiene que preparar el material y el material preparado, el producto preparado, recién llegará a manos del cocinero, ¿me entienden? Y el cocinero recién empezará a hacer esos procesos de cocción. ¿Captan la idea? Pero en una etapa previa tiene que haber un proceso o una actividad o una área de preparado en particular donde se lo marinará, se preparará, se picará, se cortará el pollo y bla, 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 muchas otras cosas. Pero miren cómo hasta en una cocina sencilla, simple y cotidiana, cómo se van estructurando procesos, actividades dentro solamente una que se va a llamar jefatura de cocina, pues ya tenemos un área de preparado, si quieren, un responsable de preparado, tenemos un responsable de cocina, tenemos un responsable de despachos, tenemos un responsable de limpieza. Estos 4 responsables, por supuesto, pueden tener sus ayudantes o no. Pueden tener sus ayudantes. Dependiendo de los volúmenes de producción, pueden tener sus ayudantes. Y a menor volumen de producción, ¿qué pasa con este organigrama? ¿Se amplía o se reduce? Cuando más chiquito es la actividad económica. Se reduce. Se va reduciendo, por supuesto, pero en funcionamiento, en responsabilidades, en procedimientos, es lo mismo, ¿o no? Termina siendo lo mismo. Imagínense, solo imagínense, compararemos al pollo kikirikiki, digamos, cualquier pollo bien chiquitito, humildemente, así bien pequeñito, y compárelo con, por ejemplo, pollos Quindón. ¿Ustedes creen que existe diferencia entre uno y otro en esto que estoy dibujando ahorita para ustedes? ¿Creen que existe diferencia? No creo, Lice, sería lo mismo, solo que en Kildon sería más, va a tener más personal y en el pequeño va a ser menos personal nada más. Exactamente. Y eso, ahí radica la verdadera importancia de poder generar estructuras adecuadas para la gestión y la administración adecuada de nuestro capital humano. No importa el tipo de actividad económica que tengamos, no interesa realmente el rubro en particular. Las estructuras presentan ciertos comportamientos muy homogéneos y muy similares que únicamente a mayor volumen amplían su estructura. Nada más. No digo que entre Kingdom y este sea tal cual. Y acá a la tabla, no es así. ¿Existen otros elementos? Claro que sí. Pero en la base fundamental, en el eje troncal, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. El pequeño en su eje troncal tendrá esto. Kingdom tiene lo mismo, pero multiplicado por 5. Por cada línea vendrán 5 ayudantes, 10 ayudantes. Además se van incorporando otras por el tamaño mismo de la estructura, pero el eje troncal representa una estructura muy similar. Entonces, volvamos a hacer hincapié para que me termine de entender. Estoy hablando inicialmente del proceso de producción. El proceso de producción es un proceso, es el conglomerado de determinadas actividades fundamentales para producir, netamente de producción. Dentro de ese proceso de producción, en el afán de querer generar una estructura orgánica, hacer un organigrama, hemos definido inicialmente un jefe de cocina. Ese jefe de cocina tiene por un lado el tema de preparación, cocinero, despachante y limpieza. Volvamos al inicio, volvamos al jefe de cocina. Ese jefe de cocina tiene una rama clarita de delegados operativos que están directamente relacionados con ese eje. Este jefe de cocina pertenece al proceso de producción. Pero dentro del proceso de producción, solamente, reitero, solamente me importa cocina dentro del proceso de producción.
para que me entiendan un poquitito más dentro de producción. No sé si alguno ha cocinado o demás, pero tendrán que entender que para hacer producción de alimentos inocuos, el tema de la limpieza es fundamental y se limpia todos los días. Como todo procedimiento, aceites, vaciar, sacar, meter aceites se hacen a diario. O sea que de un día para otro una cocina se tiene que remontar. Es decir, eh, termina el día de producción hoy, se somete a un proceso de limpieza riguroso, se guarda todo. Y para arrancar al día siguiente, nuevamente hay que armar toda la línea de producción. Eso pertenece a la parte productiva. Y eso se puede armar, denominar, si quieren, eh, montaje, línea productiva. Explico. Nosotros tenemos el proceso de producción y dentro del proceso de producción hemos encontrado una primera, reitero, entre comillas, jefatura de cocina. Esa jefatura de cocina se encarga de preparar, producir, despachar y limpiar. Todo eso hacia abajo. Pero aparte hemos encontrado otra jefatura, entre comillas, que se va a llamar, si quieren, jefatura de montaje de línea de producción o jefatura de montaje de línea. ¿Cuál es el objetivo de esta jefatura? ¿Qué objetivo tiene? El de todos los días montar absolutamente toda la cocina en temas de insumo, en temas de materias primas de trabajo, en temas de mantenimiento de máquinas, en temas de control de máquinas, en temas de funcionamiento de máquinas. ¿Captan la idea? O sea, no solo es mandar todos los días a cocinar, cocinar, cocinar como si nada, y no solo es preparar y cocinar, también se hace un trabajo paralelo en el tema de producción de mantenimiento y montaje de línea. Y mientras más máquinas tienes, más grande es tu estructura, por supuesto ese trabajo se hace más importante todavía. Captando un poquito lo que les estoy explicando, estoy tratando de saltar incluso otro rubro para que puedan un poco captar cómo se va armando correctamente lo que se denominan organigramas de trabajo. Tenemos la jefatura de cocina y tenemos por otro lado la jefatura de mantenimiento de línea o montaje de línea. Ahora, este montaje de línea, vámonos al paralelo, este montaje de línea, ¿qué tipo de subdependientes creen que va a requerir? ¿Qué tipo de subdependientes creen que necesitaría un jefe de línea? Técnicos, Muy bien, puede ser correcto, técnicos en mantenimiento, ¿me entiendes? O sea, voy a volver a rayar, aquí estoy rayando mi fita. Imagínense que aquí arrancamos con la jefatura de montaje de línea y su compañero bien dice, puedo tener de manera inmediata los técnicos. Por supuesto que se requiere técnicos. No importa el nombre que le quieran dar después, pero se requiere de un técnico o de técnicos o de un área de un área técnica, si quieren, de mantenimiento. ¿Para qué? ¿Para qué requieren los técnicos, Álvaro? para el mantenimiento de las maquinarias, digamos, podría ser Correcto. una opción, tal vez mantenimiento de electricidad, mantenimiento de, no sé, algo. Sí, correcto. No olvides que estamos dentro del proceso de producción y, por supuesto, los técnicos se requieren para hacer un constante mantenimiento y chequeo de funcionamiento adecuado de máquinas, constantemente. Se requiere ese eje de actividad. Pero ¿qué otro eje de actividad creen que requerimos en lo que se llama montaje de línea? Aquí ya tenemos otra. ¿Qué otra más creen ustedes que podría existir? ¿Qué otra actividad, otro eje en particular requeriríamos para lo que es el montaje de línea? A ver, alguna vez me acuerdo alguien decía que tenía un restaurante también por ahí. ¿Qué otra actividad requerimos para el montaje de línea? Van a captar mejor, ¿saben cómo? Cuando ustedes tienen, imagínense, han salido un montón de carritos, ¿no es cierto? Los food trucks. Ahí es donde se nota mucho más este tema de montaje de línea, porque todos los días tienen que ir a sus puestos de trabajo para montar su línea de producción. Es constante, constante, constante. Entonces, ¿qué más se requiere de este montaje de línea? ¿Qué otro cargo creen que debería existir dentro del montaje de línea? Una pista, Alicia, una pista.
Es que es justamente lo que yo necesito que ustedes aprendan a hacer, porque cuando lo vayan a desarrollar para ustedes, para su proyecto final, van a estar en este conflicto de a la macana y ahora qué debería poner o qué no debería poner, y por eso necesito que ustedes lo vayan un poquito razonando. Por supuesto, depende mucho de cuánto conocen del rubro, ¿no? Eso es un elemento muy proporcional. Imagínense en un food truck, por ejemplo, imagínense un carro en los carritos de ambulantes. Este montaje de línea, ¿qué más representa? ¿Representa o no representa, por ejemplo, un cargo de transporte? Por ejemplo, Sí, representaría el... ¿me entienden? ¿Por qué? ¿Por qué se requiere de la actividad de transporte en particular? ¿Por qué? Porque en los carritos, por ejemplo, su centro de base está, digamos, en su casa. En su casa preparan, hacen toda la previa y toda esa cantidad de producto la tienen que cargar, entre comillas, a un determinado, a una movilidad o a su mismo carro. Y con movilidad de carro se van hasta su punto final. Y ahí recién empiezan el montaje, ¿me entienden? Pero es parte del montaje, el transporte de ida y de vuelta. O sea que sin importar el nombre, estamos definiendo, por ejemplo, que el transporte de insumos había sido otro eje fundamental dentro de este montaje de línea. Este montaje de línea había tenido como otra actividad el transporte de insumo. Y no solamente de insumo, también lo había tenido como ¿qué? El transporte de insumo y del, entre comillas, voy a ponerle carrito. Solamente estoy diciendo genérico para que se entienda cómo se va armando los organigramas. Entonces, este montaje de línea, digamos, traducido en un cargo, habíamos tenido el tema del jefe de montaje de línea. Y ese jefe de montaje de línea, ¿de qué tipo de cargos requiere que trabajen directamente para él? Requiere de un encargado de mantenimiento técnico. Ajá, ¿y cómo sé eso? Porque ustedes me acaban de decir que requiere un técnico de maquinarias. ¿Me entienden? ¿Captan la lógica? Además, ¿qué requiere? ¿Qué requiere este jefe de montaje de línea? Requiere de un encargado, de transporte y distribución de insumos. ¿Y cómo sé eso? Porque aquí hemos pensado que requerimos una actividad que esté ligada a transporte de insumos y carrito de un punto inicial a un punto final. ¿Van entendiendo la lógica? ¿Van entendiendo cómo vamos armando y vamos definiendo los cargos que deberían de irse contemplando para poder armar una estructura orgánica adecuada? ¿Captan? Me estoy... Sí, Lice, a más detalle. Me parece muy bien. Es el procedimiento. Paulatinamente vamos a ir pasando el tema de entrar en profundidad. Van a captar hacia dónde me estoy dirigiendo. En este momento, por si acaso, les lanzo una idea por aquí, les lanzo otra idea por aquí, les voy reiterando todos los días, pero ya van a ver, solitos se van a empezar a engranar toda la información que les estoy planteando. Ahora, vuelvo al objetivo inicial. Estamos en el proceso de producción. El proceso de producción es toda una cosa grandota. Este proceso de producción, en este momento, solamente hablando de producción y para un carrito, por ejemplo, de un restaurante carrito, si quieren, hemos encontrado dos líneas de actividad principales en este momento. Una que es netamente de cocina y otra que había sido de montaje de línea. En el de cocina, hemos definido que tenemos que, vuelvo a reiterar lo que hemos anotado aquí, tenemos una actividad en el de cocina. Hemos dicho que tenemos un de preparado, de cocción, de despacho y de limpieza. Y dentro del otro, que es línea de montaje, ambos también pertenecientes a producción, habíamos tenido la línea de montaje, que está a cargo, tiene bajo su cargo dos actividades principales: mantenimiento de máquinas y transporte de insumos y carrito. En base a esto, miren, solamente estamos en el proceso de producción. Miren lo que yo empiezo a leer y empiezo a entender. Muy bien, el proceso de producción requiere un jefe de cocina. ¿Por qué requiere un jefe de cocina? Porque este jefe de cocina se va a encargar de hacer el control y la planificación adecuada de los procesos de cocción. ¿Cómo sé eso? Porque ya lo estoy armando aquí, ya lo tengo más o menos armado. ¿Y quién es, y qué tipo de elementos, qué tipo de personal requiere, si quieren, el jefe de cocina? Requiere un encargado de preparado de insumos. Requiere un encargado de cocina, un chef. Requiere un encargado de despacho de producto terminado y requiere un encargado de limpieza. ¡Ay, qué bien! Y un encargado de preparado de insumos, ¿cuánta gente requiere?
Este encargado de preparar insumos requiere, por ejemplo, 2 ayudantes. ¿Cómo son los 2 ayudantes? Eso lo dejo todavía en interrogantes, luego se los voy a explicar. Un cocinero, este chef, ¿cuántos ayudantes quiere? Requiere de 2 pasantes, por ejemplo. Ya, perfecto. El despachante, ¿de cuántos ayudantes requiere? De un ayudante más. Limpieza, de 3 ayudantes. Ya tenemos, como parte de una línea de procesos de producción, ya tenemos el área de cocina. Por otra parte, dentro del mismo proceso de producción, tenemos el tema de montaje de línea. Y dentro del montaje de línea ya tenemos el encargado de técnico de máquinas y el encargado de transporte de insumos y carrito. ¿Cuántos requieren estos? Según vamos definiendo, vamos a requerir ciertos operarios más. Ahora, aquí quiero llegar. Esta hoja, ¿ven la hoja? Esta hoja se llama el mapa de procesos. Toda esta hoja es el proceso de producción. Pero mi pregunta para ustedes, ¿el proceso de producción solo se había encargado de producir? No. No. El proceso de producción no solo se encarga de producir, en este caso, el proceso de producción, todo esto que se los he planteado, se encarga de cocinar, o sea, de producir, ¿no es cierto? De producir, ¿pero qué es producir? De hacer cocción, de servir, de limpiar, de preparar. ¿Qué más se encarga? De mantenimiento de máquinas. ¿De qué más se encarga el proceso de producción? De transporte de insumos y de parqueamiento de carrito. O sea, el proceso de producción no es solamente cocinar. ¿Me captan? Además, el proceso de producción, entre comillas, ¿cuánta gente requeriría según esto? Entre comillas, porque esto también es reiterativo en base al alcance que vamos a tener. Yo cuento un jefe de cocina, vamos 1, un encargado de preparado, vamos 2, un cocinero, vamos 3, un despachante, vamos 4, una persona de limpieza, vamos 5. Además, requiere de qué? De otro encargado de montaje de línea, vamos 6, de un técnico, vamos 7, de un transportista, vamos 8. O sea que el proceso solo de producción, entre comillas, había requerido de ¿cuántas personas? 8. 8 personas. Ahora, estas 8 personas pertenecerán al proceso de producción, sí. Que por supuesto, luego tenemos que evaluar sus rendimientos, claro que sí. Yo les pregunto, si yo vendo 10 platitos o 20 platitos por noche, ¿esas 8 personas serán suficientes o serán excesivas? Excesivos. Excesivos, por supuesto. Pero si vendo 1000 platos por noche, Excesivo, le dicen. Va a faltar, pues, licenciado, va a faltar. Depende, ¿me entienden? Entre vender 20 y vender 1000 por noche, hay una abismal diferencia. Y por supuesto, esa abismal diferencia hace que nosotros vayamos viendo y evaluando el requerimiento de personal que vamos a necesitar para que la actividad pueda fluir de manera natural. Pero entre hacer 20 y hacer 1000, vuelvo a hacer la misma reiteración y no voy a cansar. ¿Existirá alguna diferencia fundamental en el tronco principal de este mapa de procesos? No. No, no existe. No existe. Por supuesto, a mayor volumen van incorporándose otras actividades más, claro que sí. Pero que vayan siendo muy diferentes en el eje troncal, no. Es muy parecido. Entonces tenemos ya estructurado el mapa de procesos. El proceso de producción, perdón, no el mapa de procesos. Tengo el proceso de producción. Imagínense, este blanco había sido proceso de producción. Vámonos con otro. Voy a solamente para jugar con colores. Imagínense este trapo. Este color trapo va a ser ahora para nosotros el proceso de comercialización o el proceso de ventas. Entonces vamos a tener ¿cuántos procesos en la estructura? Tenemos un blanco que es producción, tenemos otro proceso anaranjado que es ventas. Imagínense, incorporamos otro proceso más. ¿Qué otro proceso más conocemos? ¿O creen que va a existir? Fuera de comercialización y fuera de producción, ¿qué otro elemento más existe como proceso? El de finanzas sería licenciado.
Perfecto. Imaginémonos que La el parte económica. correcto. Imagínense que el de finanzas es este medio verde. Entonces, ¿cuántos procesos tenemos por colores? Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3. Supongan, solamente supongan que ya no hay más procesos, que es falso, existen más. Estos 3 procesos que estoy mostrándoles acá, ¿están conformando o no están conformando ya la estructura empresarial que vamos a generar? Están conformando, dicen. Correcto, están conformando. Y como se han dado cuenta ustedes hace rato, vuelvo al mapa de procesos de producción. En el proceso de producción, aparte de definir lo que hacen los ejes, ¿qué hemos llegado a definir? Las funciones, las actividades y además, ¿qué hemos definido? La cantidad de recurso humano que vamos a requerir solamente para que funcione uno. ¿Captan? Aparte, Sí. agarro al de ventas. Y en el de ventas igualito vamos a empezar a diagramar qué tiene que ser el de ventas, pom, 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 y vamos a definir cargos, actividades del proceso de ventas. Y por ende, al final, este proceso de ventas igual me va a generar funciones, actividades, procedimientos y finalmente va a generar recurso o capital humano a requerir para que funcione ventas. Hacemos lo mismo con el proceso de finanzas. Vamos a definir cuáles son las funciones, las actividades y se va a traducir nuevamente en procedimiento, se va a definir nuevamente en funciones y en número de capital a requerir para poder operar. En la suma de los 3, puedo reiterar, en la suma de los 3, ¿qué tengo? Tengo, entre comillas, ¿cuánta gente voy a requerir o no? Ujú. Sí, claro que tenemos cuánta gente voy a requerir. Lo que no sabemos todavía es cómo este interactúa con este. Y tampoco sé cómo este y este interactúan con quién. Con este. Y para poder definir